Listo, ahora lo que vamos a hacer es hablar básicamente sobre las acciones de prevención y mitigación. Vamos a tener una diferencia clara en qué es prevenir y qué es mitigar, porque son dos cosas distintas, ¿ya? Para poder dar un concepto y que ustedes tengan muy clara la idea de prevención y mitigación, lo que vamos a hacer es ver y observar un video que nos va a clarificar las cosas, ¿no? En este video, lo que vamos a ver, y vamos a describir ahorita el video, tenemos específicamente dos cositas muy importantes, ¿ya? Lo que tenemos en el video, chicos, es dos lavadores, ¿no? Dos lavadores, uno sin plantas y otro con plantas. Bien. El lavador sin plantas lo que va a hacer es simular un cerro, una montaña sin árboles. El lavador con plantas va a simular, ¿no es cierto? Un cerro con árboles o una montaña con árboles. ¿Listo? Entonces vamos a observar qué es lo que van a hacer. Lo que van a hacer es que van a empezar a regar a los dos lavadores en el mismo tiempo con la misma cantidad de agua. Entonces, lo que va a suceder es que esto va a ser una suerte de simulación. Entonces, ellos van a simular que está lloviendo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver y vamos a ver lo que sucede, ¿ya? Entonces, como ustedes podrán estar, o como ustedes observan, tenemos dos lavadores, ¿no? Uno con plantas y otro sin plantas. En el primer lavador, en el lavador sin plantas, ya se está produciendo, ¿no es cierto?, un chorro de agua totalmente oscuro. En el segundo lavador, donde hay plantas, todavía el chorro de agua no se ha originado, ¿no? Entonces, de acá podemos sacar muchas conclusiones positivas de lo que estamos observando, ¿no? Ahora recién acá se ha observado un chorro de agua, ¿no? Después de un tiempo muy largo. Y el chorro de agua no está saliendo muy rápido, ¿no? Está manteniendo como que una velocidad, un poco lenta, ¿no? Muy lenta, ¿no? Entonces, si ustedes comparan, hasta acá ha llegado, ¿no es cierto?, el agua y acá recién sigue por esta zona. Bueno, entonces, viendo este video, lo que nosotros sacamos es la siguiente conclusión. Es básicamente el papel o la importancia que tienen los árboles y los bosques sobre los suelos. Estos árboles, estos bosques que están encima de que están básicamente, o que está simulando, ¿no es cierto?, en este caso, en este experimento, hacen lo que nosotros los biólogos y lo que nos ha enseñado este señor que aparece acá en el PPT, el señor Antonio Brag, es básicamente hablarnos sobre el famoso efecto esponja de los árboles. Cuando llueve, chicos, como hemos visto acá, cuando llueve, ¿sí? Lo vamos a retroceder y vamos a ver, cuando llueve, los árboles, las plantas, la cobertura vegetal, lo que va a hacer es funcionar como una esponja. Va a absorber el agua de lluvia, va a absorber el agua de lluvia y lo va a liberar poco a poco en el suelo, ¿no? Entonces, esto es bueno para los ecosistemas, esto es bueno para los suelos que están, ¿no es cierto?, a la intemperie o que pueden estar a la intemperie. Siempre cuando hay un bosque o cobertura vegetal, las plantas hacen esto, lo que nosotros conocemos como efecto esponja y lo que nos enseña Antonio Brag. En cambio, en un lugar donde no hay plantas, ya no hay efecto esponja, por lo tanto, el agua filtra rápidamente y el suelo se satura de agua, ¿qué quiere decir? Se llena de agua. Y automáticamente, ¿qué produce? Lo que nosotros conoceríamos como una inundación, un huaico, un deslizamiento, un derrumbe, ¿sí? Entonces, es lo primero que me dan las plantas, efecto esponja. Me están protegiendo los suelos de las inundaciones, de los deslizamientos, etcétera, etcétera. ¿Qué más están haciendo los árboles? ¿Te diste cuenta que acá el agua es turbia, oscura? Aquí el agua es clara. ¿Sabían que los árboles purifican el agua de lluvia? Las raíces de las plantas pueden generar esa purificación, haciendo que el agua que se produzca
de infiltración en esta zona sea limpia y clara, muy diferente a un lugar donde no hay plantas. Esta acción, lo que estamos viendo acá, es una acción de prevención. La acción de prevención significa evitar que ocurran desastres naturales, acabarlos, que ya no ocurran nunca más. Entonces, si tú ves un cerro y un cerro no tiene plantas, y en ese cerro están ocurriendo huaicos, deslizamientos, derrumbes, etcétera, etcétera, la acción de prevención que se recomendaría en esa zona es colocar cobertura vegetal, es colocar árboles, es colocar plantas, para que de esa forma se eviten los estragos que estamos viendo a continuación, ¿sí? Eso es básicamente lo que se pide que se haga. Esto es una acción de prevención. Es una acción que previene, que evita que ocurran desastres naturales. Esa es una acción de prevención, ¿ya? Entonces, ahí viene justamente la importancia de eso. Y justo por eso es que vamos a entrar ahora a hablar de las acciones de prevención y mitigación. Ya sabes qué es prevenir, acabar con los problemas, que ya no ocurran más. En el caso de la mitigación, es básicamente colocar medidas, ¿no? Colocar medidas que a mí me hagan entender que el problema puede existir y que va a existir, pero que minimice los impactos que va a generar eso, ¿sí? Por ejemplo, una acción de mitigación sería lo que vamos a ver a continuación en este otro video, ¿no? Vamos a observar que están en esta zona, en esto sería una cuenca hidrográfica, ¿no? Van a generar una cuenca o el cauce de un río. En este río, están viendo, están colocando muros de contención. Lo que van a hacer los muros de contención, chicos, es disminuir, ¿no es cierto?, los impactos que pueda generar un huaico. Esta gente sabe que va a ocurrir un huaico, no sabe cuándo, sabe que va a ocurrir. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mitigar los impactos que genere el huaico, ¿no? Entonces, va a disminuir los impactos, ¿ya? Eso es mitigar. Recuerda que prevenir es disminuir, es hacer que los problemas ya no existan, y mitigar es básicamente disminuir los impactos que genera el problema que va a ocurrir. ¿Ya? Entonces vamos a ver y vamos a observar qué ocurre, ¿no? Ahí estamos viendo claramente cómo qué ocurre en un lugar donde no hay ninguna acción de prevención ni mitigación. Se ocurrió el huaico y se llevó todas las casas, toda esta zona, ¿no es cierto? Y en el otro lado, vamos a ver, miren, ocurre el huaico y miren, ¿qué ha ocurrido? Los muros de contención han disminuido los impactos que puede generar ese huaico, ¿no? Entonces, miren, ¿qué ha ocurrido, no? Bueno, haciendo un comentario, en Perú no pasaría eso, ¿no? Porque si ocurre un huaico, el muro de contención sería parte del huaico, desgraciadamente eso ocurre, ¿no? Entonces, ya sabes tú qué es prevenir y ya sabes qué es mitigar, ¿ya? En el caso del COVID-19, chicos, usar la mascarilla es una acción de mitigación, porque no está erradicando el problema de raíz, el COVID sigue. Lo que yo estoy haciendo es disminuir los impactos que puede generar esta enfermedad, ¿no? Pero cuando aparezca la vacuna, ahí sería una acción de prevención, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta estos términos porque ya no nos pueden agarrar de tontos, ¿no? Nosotros podemos entender lo que nos están hablando, lo que nos están queriendo explicar y todo lo demás, ¿no? Cuando hablamos de las acciones de prevención y mitigación, ¿ya? Muy bien, entonces a eso nos referimos con qué es prevenir y qué es mitigar. ¿Bacán? Entonces ahora lo que vamos a hacer, chicos, es hablar sobre las acciones de prevención y mitigación. Desgraciadamente el CEPRU coloca información, chicos, dentro de sus libros, que no tienen a veces una coherencia o no lo saben explicar a los alumnos, ¿no? Colocan información que a veces ni ellos mismos entienden por qué colocan, ¿no? Entonces, bueno, yo me he dado el tiempo de poder disgregar cada una de las cosas que el CEPRO explica o pone, ¿ya? Entonces, para eso les voy a explicar, les voy a ayudar para que ustedes entiendan de mejor forma todo lo que el CEPRO nos trata de transmitir en su libro, ¿no? Entonces, no es colocar por colocar nomás información, ¿no? Entonces, lo que está en amarillo va a ser lo que el CEPRO ha puesto, ¿no? Dice, clasificación y utilización de tierras por su capacidad de uso mayor. ¿Sí? Por su capacidad de uso mayor. Eso es lo que, ¿no es cierto?,
coloca básicamente el CEPRO. La clasificación y utilización de tierras por su capacidad de uso mayor. ¿De dónde hemos sacado esto? Pues del MINAGRI, del Ministerio de Agricultura, ¿ya? Un chibolo lee esto y dice, clasificación y utilización de tierras por su capacidad de uso mayor. ¿Capacidad de uso mayor? ¿Qué diablos es eso? Dicen, ¿no? A ver, ¿qué hace el MINAGRI, chicos? El Ministerio de Agricultura agarra y dice acá, caracteriza el potencial de los suelos identificados, ¿sí? Y sus limitaciones. ¿Bacán? Entonces, para que yo pueda entender esto, ¿qué voy a hacer? Miren, miren acá. ¿Sí? O si no, podemos utilizar el lapicito del zoom. Acá está, acá está. Ujú. Vamos a poner un cerrito por acá, ¿ya? Acá un cerrito y vamos a imaginar que este es un cerrito. ¿Va acá? Listo. Y por acá tengo una superficie, ¿no? Tengo por acá una superficie. Listo, ¿ya? Va acá. Yo les pregunto, chicos, ¿dónde sería mejor colocar suelos agrícolas? ¿No? ¿En el suelo A o en el suelo B? Es obvio que la respuesta sería en el suelo B. ¿Por qué? Porque el suelo B me va a facilitar la actividad agrícola porque es plano. En cambio, el suelo A me va a dificultar la actividad porque está en pendiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy yo identificando en este caso? La potencialidad del suelo. En este caso, yo estoy identificando la potencialidad del suelo. Y estoy observando un suelo que es plano, que me puede ayudar a mi actividad agrícola, y otro suelo que no es plano, que está en pendiente, que no me puede ayudar a la agricultura. En este caso, este suelo tiene una potencialidad, en este otro caso, este suelo tiene una limitación, que sería la pendiente. Entonces, ¿para qué sirve esto, chicos? ¿Para qué sirve identificar los suelos por su capacidad de uso mayor? Sirve primero para qué. Sirve, por ejemplo, para, ¿no es cierto?, poder, ¿qué cosa? Zonificar, colocar lugares para, colocar agricultura. Obvio que en tu suelo de tipo B vas a hacer agricultura, ¿no? También para generar actividades de zonificación ecológica, económica y ordenamiento territorial, ¿no? Ordenamiento territorial. ¿Se recuerdan cuando antes estuvimos hablando sobre por decir así, la explosión demográfica y que la gente construía sus casas por donde querían, hasta en las quebradas? ¿Recuerdan? Ya. Si nosotros identificamos los suelos con sus potencialidades y limitaciones, digo, localizar suelos donde puedan la gente subsistir y vivir, donde la gente podría, por ejemplo, construir sus casas, ¿sí? Entonces, obvio que acá va a venir por decir así, una pregunta muy elocuente para ustedes, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta va a ser obvia, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a colocar acá, o voy a buscar, ¿no es cierto? Un suelo o un territorio de Cusco, ¿no? Vamos a poner imagen del Cusco, ¿no? O Cusco, vamos a colocar. ¿Listo? Entonces vamos a buscar una foto del Cusco que obviamente me muestre una zona donde hay un peligro latente, ¿no? Donde la gente está exponiendo su vida porque el lugar no está cumpliendo con las condiciones para que la gente pueda subsistir, ¿no? Bueno, si tu casa sale, bueno, ya no es mi culpa, ¿no? Ya, bueno, esta foto creo que me puede ayudar. Creo que sí. Ay, acá está, ¿no? Entonces vamos a minimizar. Vamos a ir por acá. Observar, ¿no es cierto? Esto de dominar las TIC. Es muy chévere. ¿Dónde estás? Acá está. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se puede ver esta formita? Y acá está. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que ustedes observen, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con estas limitantes? ¿Mm? Y vamos a ver ahorita acá la ciudad del Cusco y vamos a encontrar justamente eso de las potencialidades y limitaciones. Entonces ya habíamos explicado esto, ¿no? Del suelo A y del suelo B.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a, ¿no es cierto?, ir a la siguiente presentación y vamos a ver. Miren, ¿qué va a ocurrir? Acá quiero que vean acá. Tengo un mapa del Cusco, ¿no? Miren, tengo acá suelos con pendiente, toda esta zona donde dice vive el Perú, es un suelo con pendiente, lo voy a poner con rojo para que ustedes vean, ¿no? Acá está. Toda esta zona es un suelo con pendiente, ¿no? Que pendiente es que esté así de bajadita, ¿no? Suelo con pendiente. ¿Bacán? En esta zona, me la voy a poner con color celeste, es un suelo donde, bueno, es plano, ¿no? Y la gente podría construir. Obvio, esta zona tiene limitaciones. La pendiente no me podría permitir acá generar una actividad, por ejemplo, urbana. Si yo fuera autoridad, no dejaría que la gente construya sus casas acá, por muy terreno que sea. ¿Por qué? Porque están poniendo en riesgo su vida, chicos. Esto es peligroso. Las casas que están construidas en esta zona son muy peligrosas. Por muy ingeniero que te lo haga, la pendiente siempre va a generar problemas. En cambio, acá la gente que está teniendo casas todavía está en un lugar más adecuado. Entonces, yo estoy encontrando potencialidades y limitaciones. Y de acuerdo a eso, yo puedo clasificar los suelos. Y de esa forma se pueden evitar los desastres naturales y también las alteraciones y modificaciones del ambiente, ¿no? Este suelo de acá, ¿para qué lo podría usar? Pues miren, acá hay árboles, ¿no? Y acá también un poco de árboles y por acá. Pues podríamos utilizarlos para el cultivo de plantas, especialmente de tipo forestales, o sea, árboles. Lo volvemos verde toda esta zona y pues estos árboles ya sabes qué van a hacer, efecto esponja y van a purificar el agua. Entonces, hay cosas que las plantas nos pueden dar y nos pueden proteger. ¿No? Pero la gente acá obviamente no está consciente de eso, ¿no? Y construye su casa arriesgando su propia vida, ¿no? E incluso, miren, por acá está viniendo una quebrada, ¿ven? Por acá hay una quebradita. ¿La vistes? Hay que seguir nada más por acá, 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 y por acá justo está el río Guatanay, justo ahí está la quebradita, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Y miren, acá también hay otra quebrada. Acá a la vista está viendo un corte de agua, miren, justo está pasando por donde hay casas, justo. Entonces, obvio, chicos, cuando un día llueva fuerte, acá va a haber problemas, porque obviamente la gente no está considerando eso, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hablamos sobre la capacidad de uso mayor, ¿sí? La capacidad de uso mayor de los suelos, identificando potencialidades y limitaciones, ¿no? Entonces, eso me permite ordenar mis actividades, ordenar, por eso se dice ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, esto, pues chicos, en el caso de la agricultura, ordenar las actividades, cultivar donde se tiene que cultivar, genera, por ejemplo, cultivos limpios, sin uso de agrotóxicos, usando, por ejemplo, la agricultura orgánica como una actividad apropiada para generar espacios en donde la gente ya no utilice fertilizantes químicos. Recuerdan lo que antes les explicaba, ¿no? Cultivos permanentes, ¿qué quiere decir? Todo el año, que todo el año te produzca, ¿no es cierto?, maíz, por ejemplo, ¿no? Cultivos de pastos, especialmente para la ganadería, aunque nuestro país no es un lugar muy ganadero. En Anta, por ejemplo, sí hay ganadería, especialmente un lugar llamado Surite, donde, por ejemplo, se podría hacer un cultivo de pasto, y no cualquier pasto, ¿no? Un pasto mejorado que permita que, por ejemplo, el ganado pueda subsistir, ¿no? Ustedes sabían que la producción de leche depende mucho de lo que el ganado coma. En esta temporada, chicos, el ganado obviamente no va a comer mucho pasto porque el pasto, pues ahora ha disminuido porque estamos en temporada de helada. Por lo tanto, la producción de leche disminuye. Pero si a alguien se le ocurre y dice voy a producir pasto y se los voy a vender a los ganaderos, ¿funcionaría? Claro que sí, es una actividad adecuada. Y la producción forestal es muy importante también eso, ¿no? Entonces, esto es básicamente la clasificación y utilización de tierras por su capacidad de uso mayor, ¿ya? Ahora vamos a entrar a la ordenación de técnicas de cultivos, pastizales y forestales, ¿no? A ver, bueno, para que nos podamos entender de mejor forma, cuando me hablan de ordenación de técnicas de cultivo, pastizales y forestales, chicos, es utilizar el sentido común, ¿sí? Si yo tengo un cerro, si tengo un cerrito, ¿no? Un cerrito. Obvio que en las partes altas de los cerros crecen pastos.
Y yo debo de priorizar actividades relacionadas a los pastizales en las partes altas de de los cerros, porque ahí crece el pasto, ¿ya? Los cultivos tienen que ser en las zonas bajas de los cerros, a las faldas de los cerros. Y los forestales tienen que ser en la pendiente de los cerros. Eso es. Recuerda, por favor, pastizales en las partes altas, forestales en las pendientes y cultivo en la falda de los cerros. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar bienes como alimento. No te olvides eso. Para purificar el agua. ¿Recuerdas? ¿Qué hacían los forestales? Purificaban agua, ¿no es cierto? Para generar una condición adecuada, belleza. Claro, cuando tú ordenas las actividades, ese lugar es bonito. A la vista, estás mejorando el paisaje, ¿no? No estás destruyendo el paisaje, al contrario, estás ordenando el paisaje y generar la conservación de la diversidad genética. ¿Recuerdan todo eso lo que hablamos de la diversidad biológica? Pues en este caso lo que estamos pidiendo es la conservación de la diversidad genética específicamente, ¿no? Y bueno, eso sería, ¿no? La ordenación de técnicas de cultivo, pastizales y forestales. Luego tenemos la planificación adecuada en la construcción de carreteras y vías de acceso, ¿ya? Esto es de acuerdo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, chicos. Ya, entonces, ¿qué sucede con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Bueno, para que nosotros podamos entender, 1 kilómetro de carretera nos cuesta a los peruanos, porque lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, más o menos unos 2 millones de soles, que es plata, ¿no? Hacer los estudios de suelo, la maquinaria, el concreto, el mantenimiento, todo. Dos, 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 este, dos, por decir así, 2 milloncitos de soles, ¿ya? Entonces, para que tú entiendas de lo que te voy a explicar, ¿qué ocurre? En los cerros de nuestro Perú Alto, los cerros de nuestro Perú Alto, chicos, vamos a tener suelitos de esta forma más o menos, ¿ya? Es un cerrito, ¿no? Con su pendiente. ¿Va acá? Entonces, ¿qué sucede? Estos patas, toda esta zonita, chicos, en toda esta zonita hay plantas. Hartas plantitas hay acá, mira. Lo que nosotros llamamos como bofedales. ¿No? Hartos bofedales, ¿no? Los bofedales son, no sé si alguna vez has caminado por un pasto húmedo, ¿no? Donde caminas y hay charquito de agua, así nomás, eso es un bofedal, ¿no? Ahícito el bofedal está. ¿Y cómo se produce un bofedal? Porque esta montaña atrapa, pues, las masas de aire, especialmente que traen vapor de agua, los atrapan y acá produces una nube. ¿Y la nube qué genera? Genera lluvias, pues, ¿no? Y toda esta zona está húmeda con esto. ¿Qué hace? Al ingeniero se le ocurre agarrar y dice, vamos a hacer carretera. Y hay que hacer carretera. ¿Qué hacen con el cerrito? Le hacen un tajo al cerro. ¿Cómo que un tajo al cerro? Mira, quiero que veas. ¿Mm? ¿Cómo es que ese tajo que se va a hacer? Mira, tengo acá el cerrito y viene un tajo así. Como una bajada, le hacen esto, ¿no? Al cerrito, ¿has visto? Y el cerrito continúa. ¿Viste? Hacen un tajo acá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Te recuerdas que ahorita te acabo de explicar que en toda esta zona, habían plantitas bofedales, ¿sí o no? Sí. Cuando estos patas cortan este pedazo de suelo, pues acá este bofedal ya no existe. Se pierde el bofedal acá. ¿Por qué? Porque el agua ya no discurre, pues chicos. ¿Por qué? Porque acá ponen una cuneta. Cuando el agüita viene por acá, el agüita se atrapa y se desvía por otro lugar. El agua ya no pasa por acá. Entonces, obvio, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando venga la lluvia, ¿no? En toda esta zona, si ya no hay plantas. ¿En esta zona va a haber efecto esponja de los árboles? ¿Lo que hemos visto? No. Y esta zona se vuelve inestable. ¿Y qué ocurre? Huaico, deslizamiento, derrumbe, etcétera, etcétera. Y nuestros 2 millones de soles invertidos en acá se perdieron. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada planificación en la construcción de carreteras y vías de acceso. Ustedes conocen la carretera de Cusco no, hay una carretera de Cusco hasta Ollantaytambo por Anta. Hay una carretera que se llama la carretera Páchara. Esa carretera está mal hecha.
Y yo no sé si tenemos ingenieros, pero esa carretera, chicos, es un ejemplo para llevar a los ingenieros que están estudiando y decirles, no hagan carreteras como esta. Es un ejemplo claro para explicarles cómo no se debe de construir unas carreteras. Tal vez estoy hablando en mi ignorancia, pero se nota que hayan experimentado, a cada rato esa carretera se para caer. Es muy inestable los suelos que están en esa zona. Entonces, es por eso, ¿no? Entonces, ¿para qué hay que planificar adecuadamente pues las carreteras? Para evitar eso, lo que les he dicho, ¿no? Y tener una calidad de obra que nos dure, evitar impactos ambientales, como ya les expliqué, y la prevención de la erosión y calidad de vida. O sea, prevenir la erosión del suelo y generar calidad de vida a las personas que vivan al lugar de esto, ¿no? Miren lo que estamos viendo acá, chicos. Miren, acá tenemos un puentecito, en el que obviamente, esta es una carretera en Japón. Y miren, acá tengo una carretera y este puentecito no es para un ser humano. Este puente es un puente ecológico que se utiliza para que sea el paso de animales. Animales pasan por la carretera y los atropellan. Entonces, ¿qué han hecho los japoneses? Hay que hacerles un corredor para que esos animalitos no se vean afectados. Entonces, los animalitos usan este corredor para poder transitar y pasar. Y ya no lo hacen por la carretera, ¿no? ¿Ustedes creen que en Perú pasaría eso? Obviamente que no. Ni puentes hay para nosotros, menos va a haber para los animales, ¿no? Esa es nuestra lógica, desgraciadamente, ¿no? Y eso ocurre. Bacán. Luego tenemos prohibir la colonización espontánea en áreas vulnerables. Creo que los del CEPRO se pasan, ¿no? Te ponen vulnerables y uno se pregunta, ¿qué es vulnerabilidad? Yo de verdad fuera un chico que va al CEPRO y le diría eso a mi profe. Profesor, disculpe, ¿qué es vulnerabilidad? Profesor, disculpe, ¿qué es planificación adecuada de construcción de carreteras, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es ordenación técnica? Eso le preguntaría a mis profesores. Pero bueno, entonces, prohibir la colonización espontánea en áreas vulnerables. Para explicarte qué es vulnerabilidad, tengo que utilizar la ecuación del riesgo. Y esto lo dice en Instituto de Defensa Civil, INDECI. ¿Ya? Entonces, según INDECI, la ecuación del riesgo es así. El riesgo es igual a vulnerabilidad más peligro. Aunque creo que ahora ya no hay peligro, algo así, creo que modificaron el decreto. Es para cambiando a cada rato el decreto supremo. Pero bueno, en el 2000 más o menos, 2015 a 16, esto era así, ¿ya? Riesgo era igual a vulnerabilidad más peligro. ¿Qué cosa es riesgo, chicos? Es la estimación o evaluación de las probables pérdidas de vidas humanas y materiales. O sea, es evaluar o estimar, ¿no? Estimación o evaluación de las probables. Quiere decir que se evalúa el riesgo antes de que suceda algún problema. ¿Quedó claro? ¿Listo? Antes de que suceda algún problema. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una zona donde hay casas que están cerca de una quebrada, yo tengo que ir a evaluar el riesgo, estimar las probables pérdidas de vidas humanas y materiales, hacer una proyección, un cálculo, un número, soltar un número para ver más o menos qué va a ocurrir. ¿Ya? ¿Qué es vulnerabilidad? Es el grado de resistencia y o exposición a un peligro. O sea, cuando un grupo de personas se expone a un peligro, se expone a sufrir daños, ¿ya? Ahorita voy a explicarles para que ustedes entiendan. ¿Y qué es peligro? La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural, ¿ya? Entonces, para que esto sea más claro, yo tengo este ejemplo, ¿no? Miren, chicos, básicamente, ¿qué es? Un peligro sería, por ejemplo, la temporada de lluvias, porque la temporada de lluvias o las lluvias es un fenómeno natural, ¿sí o no? Eso es un peligro. ¿Qué sería básicamente la vulnerabilidad? La vulnerabilidad, chicos, sería que mi casa esté construida en una quebrada. Yo me estoy exponiendo a un peligro, a las lluvias, porque mi casa está en una quebrada. Entonces, el riesgo es muy alto. ¿Alto de qué? Alto de que ocurra un huaico, por ejemplo. ¿Entendieron? Eso básicamente es vulnerabilidad. Entonces, en esta imagen que he usado de antes para explicar, en esta imagen vamos a borrar todo esto, ¿no? Pregunta. En esta zona, en esta imagen de nuestro querido Cusco, ¿hay zonas con vulnerabilidad? ¿Hay un grupo de personas que se están exponiendo a peligros ocasionados por fenómenos naturales? Sí lo hay. Sí lo hay. La respuesta es que sí.
¿Qué ocurre si un día pasa un terremoto? Toda esta zona estaría seriamente afectada porque están en una zona vulnerable, expuestas al peligro que sería el terremoto y el riesgo sería extremadamente alto. Entonces, lo que nos pide básicamente, ¿no es cierto? La información esta es que hay que prohibir la colonización espontánea en áreas vulnerables. O sea, tratar de sacar mecanismos utilizando las leyes, ¿no es cierto? Para que esta gente ya no esté construyendo casas en estos lugares peligrosos. Pues dirá, pero coño, ese es el único terreno. Chicos, van a invertir dinero para construir su casa en estas zonas. Y cuando ocurra un fenómeno natural, su dinero se va a ir al tacho, porque si ocurre un terremoto, un deslizamiento, un derrumbe, pues todos sus bienes que con mucho esfuerzo han luchado para conseguir, ya no va a haber. Entonces, para evitarle eso a la gente, hay que tratar de sacar mecanismos que nos permitan a nosotros comunicar primero y explicarle a la gente que ahí no se puede construir casas. Pero están viendo que la ciudad está creciendo hacia arriba. Ya no se puede crecer acá, ¿no? Está creciendo más hacia las periferias. Y desgraciadamente ocurre eso, ¿no? Entonces, a eso se refiere con prohibir la colonización espontánea en áreas vulnerables, vulnerables, ¿ya? Luego, chicos, tenemos básicamente, tenemos la conservación de bosques y praderas. Ya saben por qué hay que conservar los bosques, ¿no? Es una acción de prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque juegan un papel importante en procesos atmosféricos y climáticos. Y esto no les he explicado en antes porque no teníamos una razón de cómo explicar, pero ahora sí lo vamos a explicar. Yo les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Una pregunta que, bueno, ya en las anteriores clases también ya les había explicado sobre esto. Las nubes que se producen en la ciudad del Cusco, que se extienden por toda la ciudad del Cusco, son nubes que son nubes que básicamente se han producido por la evapotranspiración de todos los cuerpos de agua, no por la evaporación del agua del río Guatanay. Entonces, cuando tú ves nubes, la mayor cantidad de vapor de agua que va a formar esa nube son las plantas, más no los cuerpos de agua. Hasta en el mismo mar. ¿En el mar se producen nubes? Claro que sí. Pero ese vapor de agua que se produce en el mar no es por la evaporación del mar, es por la evapotranspiración que genera el fitoplancton que está dentro del mar. Entonces, todos estos procesos son muy importantes porque es el agua que producen nubes que provienen de los seres vivos. Entonces, es obvio, en un bosque, ese bosque que se encuentra en una zona va a producir agua, va a producir nubes y son importantes en procesos climáticos y atmosféricos. Si tú sacas árboles de una zona, luego no te quejes porque cambia el clima, porque es obvio que si ya no hay árboles, ya no hay lluvias, ¿no? Ahora, protegen a los suelos de la erosión, claro, funcionan como una especie de cortinas, ¿no? Una protección de eso, ¿no? Y acá viene Antonio Brag para ya hablarnos nuevamente sobre el efecto esponja de los bosques, que ya les había explicado en un primer momento y que básicamente hace que se retengan, ¿no es cierto?, las aguas de lluvia, ¿ya? Y luego, chicos, tenemos la gestión y manejo de cuencas hidrográficas. Primero, todo lo que hemos hablado anteriormente está acá adentro, en la gestión y manejo de cuencas hidrográficas. Una cuenca hidrográfica, chicos, es básicamente un área vertedora de agua. Área vertedora de agua. Una zona que produce agua. ¿Sí? ¿Y cómo se produce el agua? Pues se produce desde estas zonas altas que se encuentran acá. Entonces, ¿qué sucede? Ahí básicamente va a generarse un vertido de aguas, desde riachuelos, arroyos hasta formar un gran río. Esa es una cuenca hidrográfica. ¿Y por qué dice gestión y manejo? Porque si nosotros no cuidamos este recurso natural, nos quedamos sin agua y eso no nos conviene, ¿sí? Entonces, es muy importante realizar estas actividades para que el recurso agua subsista en el tiempo y pueda satisfacer nuestras necesidades. Entonces, para eso, ¿qué cosa nos piden la gestión y manejo de cuencas hidrográficas? Nos pide, chicos, que podamos usar todo. O sea, te dice, usa toda la cuenca hidrográfica.
Pero para que tú uses toda la cuenca hidrográfica, ¿qué debes de hacer? Ordenar las actividades. Entonces, obviamente esto no lo pueden hacer los campesinos, ¿no? No lo pueden hacer los agricultores, los ganaderos. Lo tiene que hacer un personal capacitado. Un personal que pueda, ¿no es cierto?, categorizar, pueda dar estudios, no solamente uno, ¿no?, sino varias personas, varios profesionales, ¿no? Entonces es muy obvio, ¿no? Acá en esta zona uno, chicos, acá en la zona uno, justo en esta zona, ahí, asito, yo voy a poner con otro colorcito para que se note, ¿no? En esta zona, acá en esta zonita, vamos a tener algo muy importante, dice, manejo de pasturas altoandí. Ya te dije, ¿no? ¿Qué cosas teníamos que cultivar en las partes altas? Pastos. Y acá hay que controlar el sobrepastoreo, ¿no? Si hay gente que va a ir ahí a llevar sus vaquitas, pues oye, decirles tranquilos. Tranquilos que allá los pastos son muy importantes. ¿Por qué? Porque hacen efecto esponja. Recuerda eso, ¿ya? Pero hay que controlar el sobrepastoreo. Controla la quema de pajonales, porque si tú quemas los pastos de las partes altas, chicos, corres el riesgo de que ya no haya agua. ¿Recuerdas? ¿No? Producir nubes, lluvias, y ya te corres el riesgo de eso. Entonces, evitar el sobrepastoreo, evitar la quema de pajonales y practicar la reforestación. Obviamente con especies que puedan aguantar alturas muy, muy importantes, ¿no? No con cualquier tipo de árboles, ¿ya? Dos, acá mira en dos. Acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está, acá está, acá está. Acá en dos. Al lado del río, ¿no? ¿Qué dice? Mantener la vegetación en la orilla de los ríos para evitar la erosión. Estos son arbolitos que están alrededor de los ríos. Las plantas que crecen al lado de los ríos cumplen un papel importante para evitar el desborde de estos ríos. Hacen o funcionan como cercos vivos. Pero lo que hacemos es sacar esos árboles. Y poner, en vez de árboles, le ponemos, ¿no?, muros de contención, tratamos de canalizar el río, pero es el peor, ¿no? Entonces, eso es mantener esos árboles. Tres, ¿dónde está tres? Acácito está el tres, acá en esta zona. ¿Están viendo? Está como que desgastado el suelo acá, ¿no? Está medio como que carcavado, así se llama, cárcava se ha hecho. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Un suelo inestable. Debemos de manejar los suelos. Debemos de manejar los suelos. Un ejemplo de cómo se maneja los suelos inestables son estas cositas que crearon los incas. Se llaman andenes. Hemos vivido engañados por mucho tiempo, muchachos, porque los andenes no es para la agricultura. Mm, 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 mm. No es para la agricultura. Los andenes se han creado con una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Evitar que este suelo se derrumbe o produzca un deslizamiento. Entonces, la forma que le dan al cerro en forma de graditas evita que estos suelos se caigan, que estos suelos sean inestables. Y como esta zona era libre, ellos han puesto, ¿qué podemos poner acá? Plantas. Y con las plantas mucho mejor, ¿no? Porque efecto esponja. Eso es manejar un suelo. Pero nosotros no hacemos eso, ¿no? Claro, como es algo que los incas han hecho, pues es algo antiguo, ¿cómo vamos a hacer eso nosotros? Vean, vean, vean y díganme a ver un ejemplo de alguna ciudadela inca que se haya caído por un huaico, deslizamiento, derrumbe. ¿Hay eso? No existe. ¿Por qué? Porque ellos manejaban los suelos para evitar desastres naturales. Y por último, tenemos acá en esta actividad, en la actividad número 4, la agricultura en surcos en contorno. ¿Qué es un surco en contorno, chicos? Bueno, un surco en contorno es básicamente hacer huequitos o hacerle básicamente como esta especie de zanjitas en la agricultura. ¿Para qué? Para evitar que el agua discurra en dirección de la pendiente. Hay veces que la gente no hace así en contorno, sino a favor de la pendiente. La chacrita hace estos surquitos a favor de la pendiente. Y eso es peligroso, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el manejo integral de cuencas hidrográficas, ¿no? Es el uso ordenado de las actividades, no te olvides, ¿no? ¿Y para qué hacemos ese manejo de suelos? Pues chicos, acá está todo lo que justamente les estaba explicando, ¿no? Que para que ustedes puedan entender, ¿no? Es básicamente
¿no es cierto?, en la conservación y manejo de sostenido de suelo. ¿Qué hay que hacer? Habilitar andenes, lo que hacían los incas, ¿no? Sembrar surcos en contorno transversales. Ahorita vamos a ver cómo son esos. Practicar la agroforestería. Espérense, ahorita vamos a ver eso. Y reforestar con plantas nativas y endémicas. ¿Ya? Y recuerda, por favor, lo que te dice acá el Honger Jerry. Si vivir quieres, aprender las acciones de prevención contra los desastres leves. Así de simple. Si vivir quieres, aprender las acciones de prevención contra los desastres leves. Así de simple y sencillo. ¿Ya? Entonces, esto sería básicamente, chicos, la reforestación con plantas nativas. En Cusco tenemos plantas nativas como queuña, chachacomo, quisguar, que son muy importantes. Y aparte de ser importantes, nos darían un cultivo de agua, ¿no? Para hacer un cultivo de agua, purificar el agua y generar más agua en las cuencas hidrográficas. Luego tenemos las zanjas de infiltración o zanjas en contorno. Son como esta especie de trincheras que están viendo acá, ahí, ¿no es cierto? Que hacen que el agua se atrape y ya no discurra, ¿no es cierto? Pendiente abajo. Y luego tendríamos, ¿no es cierto?, las terrazas de formación lenta, que no son otra cosa más que las andenerías, ¿no es cierto? Y bueno, el uso adecuado de suelos, que ya les había dicho, ¿no? Bueno, entonces en eso, chicos, sería básicamente esta parte. Espero que les haya gustado y que se haya comprendido. De todas formas, si hay alguna duda, pueden hacerme alguna pregunta.